Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Lo tiene allí? Versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y oigas esta frase ahora: de la obra de vuestra fe, acordando, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero la frase que quiero rescatar es: de la obra de vuestra fe. Quiero compartir un tema que le pusimos allí: fe práctica en acción. Padre, bendice este tiempo. Ayúdanos a alcanzar, en la medida que avanzamos, el nivel que corresponde a la predicación, a la exposición de tu palabra, para que podamos, oh Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, no solamente enseñar, instruir, sino que también el oyente pueda oír, instruirse, pueda capacitarse por medio de la palabra. Bendiga este tiempo, denos libertad para poder predicar con amor, con gracia, con denuedo. Le damos gracias por este tiempo, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. La frase, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestra fe. Por eso pusimos el título aquí al tema: fe práctica en acción. Amados, durante toda nuestra vida cristiana hemos estado expuestos y seguiremos necesaria y constantemente estando expuestos a la bendita palabra de Dios, leyéndola, escuchando predicaciones, estudiando a ella de manera más profunda. Inclusive algunos hemos estado constantemente en nuestra vida cristiana expuestos a la palabra de Dios y por medio de ella aprendiendo acerca de diferentes temas bíblicos, prácticos, funcionales, en algunos casos temas urgentes que necesitamos aprender y también muy necesarios para el pueblo de Dios. Temas como la Biblia, acerca de la Biblia, por qué creemos en la Biblia y todo lo que tiene que ver con la Biblia, acerca de la iglesia, familia, misiones, avivamiento, servicio, música,
santidad, jóvenes, sectas, mayordomía, gratitud, profecías. Hemos estado 4 años estudiando cada día miércoles, excepto cuando he estado de vacaciones, hemos estado enseñando profecías. Terminamos la semana pasada con el libro de Daniel. Hemos aprendido grandes verdades proféticas. Pero la pregunta es, ¿con qué fin nos exponemos a la palabra y aprendemos de ella? ¿Con qué fin como iglesia hemos participado activa y masivamente en cada uno de los servicios, domingo en la mañana, domingo en la tarde, en la medida que se pueda, y miércoles? ¿Con qué fin hemos gastado, invertido tiempo en enseñar y otros en aprender acerca de todos estos temas? ¿Con qué fin hemos ocupado y así llenado parte de nuestra capacidad de almacenamiento cerebral de información bíblica, teórica, y que hemos guardado, retenido, y está ahí dando vueltas siempre? ¿Con qué fin? De tal manera que al escuchar, entender, podamos retener alguna o gran parte de lo que ha sido enseñado. ¿Con qué fin todo esto? Con el fin de crecer en nuestro conocimiento bíblico. Pero ¿con qué fin crecer en nuestro conocer bíblico? ¿Con qué fin? Con el fin de que dicho conocimiento bíblico en nosotros nos enseñe, nos instruya, nos capacite, nos prepare, nos adiestre para ver la fe que existe en nosotros puesta en acción. En nosotros, con nosotros, por nosotros, para nosotros y para bendecir a otros. No es solamente llenar nuestro cerebro de conocimiento para demostrar cuánto sé. También, de manera especial, es llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, para no solamente saber, sino para hacer conforme aprendemos, para que nuestra vida interior vaya cambiando desde adentro hacia afuera. Y entonces, ¿qué estamos tratando de enseñar con este tema? Fe práctica en acción. Sino llegar a entender que existe una consecuencia obvia, natural y muy normal en esto de reaccionar a la palabra de Dios, el cual cada creyente verdadero, sano, bíblico, debe de reaccionar a este conocimiento que hemos ido adquiriendo de manera lenta, gradual y progresiva. Es el resultado obvio al exponernos a la palabra de Dios, que es medicina, que es instrucción, que es enseñanza. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean perfectos, lleguen a la madurez. Cuando dice sea perfecto, quiere decir madurez. Lleguen a la madurez para que logren el propósito de Dios en sus vidas por medio de una acción viva de la fe que va creciendo, que va desarrollándose dentro de nosotros. Es decir, simple y llanamente que la Biblia
su mensaje, sus verdades, sus principios, sus consejos, sus advertencias, sus enseñanzas, al entrar en el hombre, en la mujer, en el hogar, en el matrimonio, familia, sociedad, iglesia, esa palabra que entra constantemente dentro de nosotros, algo tiene que hacer, algo tiene que moverse allá adentro, algo tiene que ir cambiando allá adentro, de tal manera de dar fruto, como dice la Biblia, a 30, a 60 y a 100, que es el resultado obvio de la palabra de Dios que entra a nuestra vida. Como dije, primeramente por dentro, en nosotros, con nosotros, por nosotros la palabra, y luego seguidamente hacia afuera, por fuera para otros, para bendecir a otros. Así que el trabajo de la palabra de Dios en nosotros es para activar nuestra fe, para poner en movimiento nuestra fe. Primera a los Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra fe, del movimiento de vuestra fe, de la acción de vuestra fe, de la labor de vuestra fe. La palabra de Dios activa, despierta la fe en el hombre y le pone patitas para hacerla funcionar, para hacerla funcional, para hacerla práctica en nuestra vida. No es solamente llenarnos. Dios está interesado que nos llenemos de Dios, que nos llenemos de Él, que nos llenemos de su palabra. Pero su palabra, repito, tiene que realizar esa obra interna de enseñar, de instruir, de corregir, de formar dentro de nosotros todas esas áreas que han sido chuecas por el mundo, por el pecado, por la maldad, por la desidia, por la mala enseñanza del mundo, por la mala instrucción. Y la palabra va transformando todo eso que hay adentro y lo va poniendo en acción. Fe práctica en acción. En otras palabras, fe puesta en obra, fe puesta en movimiento, la fe que se le pone patitas, ruedas, y hace actuar, y hace hacer. En otras palabras, aquella actitud, aquella acción, aquella reacción que la fe dentro de nosotros nos motiva a tomar acciones, a hacer obras de fe, conforme esta dicha fe va creciendo, desarrollándose, perfeccionándose, fortaleciéndose, expandiéndose dentro del hombre, la mujer, joven, señorita, matrimonio, familia, sociedad, congregación. Hermano, la palabra de Dios activa, mueve nuestra fe para hacer obras de fe, dar fruto, hacer obras. Como dice la Biblia, las buenas obras que Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó una gran cantidad de trabajo para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, para el creyente. Y ese trabajo son las obras de fe. Y Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y que dicho sea de paso, en la medida que funcionamos y ponemos la mano en el arado y hacemos obras de fe,
esa misma fe se va perfeccionando cada día más y se va desarrollando cada día más. Cuán importante es la fe para el pueblo de Dios. 2, 3 puntos breves. Sin fe no podemos ser salvos. ¿Qué salva? Es la fe. ¿Quién es el que salva? Cristo. Por fe somos salvos. Una vez que somos salvos, la misma fe que nos salva se comienza a desarrollar, a crecer. La Biblia dice que la fe es como un granito de mostaza y comienza a crecer y comienza a crecer y comienza a crecer y crece como un gran árbol en obras, en muestras, en acciones. Necesitamos fe para enfrentar el tiempo que vivimos hoy en día, lleno de problemas, lleno de dificultades, la policía, la droga, el pecado, la maldad, la ciudad con las cámaras que te mandan fotografías de tu vehículo para decirte que está bonito el vehículo, y que ya uno no quiere abrir el correo porque teme que le llegue una fotografía linda de tu vehículo. Y la guerra, y el hambre, y el huracán, y el terremoto, y el fuego, y el incendio, y las enfermedades, y las crisis, y los accidentes. Oye, necesitamos fe. Necesitamos fe. Y esa fe se perfecciona y se desarrolla con la palabra de Dios. Pero cuando la ponemos en acción, más se desarrolla y más crece. Porque lo necesitamos. Hermana Marili, dígame si no necesita fe su esposo para la obra que tiene allá en la República Dominicana, para hacer la obra, y que usted es la ayuda idónea, ¿cierto? Y que lo acompaña. Fe. En otras palabras, amados hermanos, fe práctica en acción es el resultado de la obra y del trabajo de Dios y de su palabra y del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, por nosotros, para bendecir a otros. De tal manera que aquel hombre, que aquella mujer, que aquel joven, que aquella señorita, aquel matrimonio, aquella familia, aquella sociedad, aquella congregación, al tener esta fe práctica en acción constante, sea bendecido. Porque, hermano, bíblicamente hablando, la fe inactiva no existe, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, la fe dormida no existe. Bíblicamente hablando, la fe infructuosa no existe. Eso no es fe. Eso puede ser cualquier cosa. La fe bíblica, la fe verdadera, la fe correcta es la que mueve, es la que acciona, es la que nos impulsa. Es la que nos motiva a hacer, es la que nos llama a movernos. Pero tengamos cuidado con la fe intelectual, tengamos cuidado con la fe teórica, tengamos cuidado con la fe mental, racional, tengamos cuidado con la fe histórica, tengamos cuidado con una simple fe familiar o una fe conceptual o una fe temporal, porque esa no es la fe a lo que yo me estoy refiriendo. Así que entendamos, iglesia, que esta fe a la que me refiero no es el producto de la casualidad, de un accidente o de una fórmula humana que se compra en la farmacia o en la ferretería, sino la consecuencia natural de haber creído en Cristo y entonces
comienzan a desarrollarse por la fe en Cristo. Luego se comienzan a desarrollar esta práctica de la fe práctica en acción. Así que entendamos ahora en el plano práctico la dinámica de las obras de la fe práctica en acción dentro de nosotros. Permítame ilustrarle una idea. Hay algo que comienza la acción. Ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y esa es la palabra, el fundamento que activa ese creer, que dicho sea de paso por el ejercicio libre del libre albedrío que Dios puso en el hombre, que le permite reaccionar una vez que la fe preveniente para salvación llega en el hombre, la fe que precede para luego ser salvos en Cristo. Y entonces se activa con la palabra, con el Espíritu Santo, se activa con Dios esta fe que va creciendo. La acción de algo, Dios, Espíritu Santo y Biblia. Esa acción, ¿con quién va de la mano? Con nosotros, con algo, con la vida nuestra. De tal manera que la acción de Dios dentro de nosotros, que haya cabida, podemos funcionar. Y podemos poner en práctica, y Dios nos va instruyendo en qué áreas y de qué forma nosotros comenzamos a desarrollar acciones prácticas de nuestra fe. Permítame mencionarle algunos ejemplos breves. Una de las primeras cosas que debe de comenzar en aquel hombre, en aquella mujer, en aquel creyente, que habiendo rendido su vida en fe y en arrepentimiento a Jesucristo, hay acciones normales, naturales que comienzan a ocurrir, que son fe práctica en acción. Por ejemplo, comienza a leer la Biblia. Esa es una de las primeras prácticas de la fe cristiana. Comenzar a leer la Biblia. Si usted no lee su Biblia de manera metódica, de manera sistemática, es como que no tomara desayuno, no almorzara y no cenara. Al poco tiempo se va a debilitar su cuerpo físico de una manera increíble. De la misma manera, actos propios de prácticas de nuestra fe. Se comienza por lo general leyendo la Biblia. Otra forma de acción práctica de nuestra fe es orar, es pedir a Dios, es confiar en Dios, en su palabra. Acciones prácticas de nuestra fe. Otra de las acciones prácticas de nuestra fe es el comenzar a congregarnos. El comenzar a asistir de manera lenta, gradual y progresiva a la casa del Señor, a escuchar palabra del Señor para ser instruido como pueblo del Señor, cada uno de nosotros. Luego luego seguimos en este asunto de dar mi tiempo, dar mis capacidades, mis dones, mis talentos y mis recursos, parte de mis recursos a la obra de Dios, acciones propias de nuestra fe. Y luego vamos avanzando en el interior nuestro, porque todas estas acciones de fe que acabo de mencionar
van trabajando dentro de nosotros para ayudarnos dentro de nosotros, para bendecirnos, para corregirnos, para enderezarnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Y luego comienzan estas acciones propias de la práctica de una fe genuina y sana dentro de uno. Comienzan a suceder otras pequeñas cosas. Por ejemplo, comenzamos a no enojarnos con lo que antes me enojaba sin tener que enojarme, porque vamos comenzando a cambiar. Comenzamos a tener paciencia donde antes no la tenía y que debía de tenerla. Comenzamos a no mentir donde antes mentía con tanta facilidad. Comenzamos a no robar donde antes robaba con cierto grado de facilidad. Comenzamos a perdonar donde antes no perdonaba con facilidad y que debía de perdonar. Comenzamos a callar donde antes no callaba, debiendo callar. ¿Me explico? Comenzamos a hablar donde antes debía de hablar, pero no quería hablar. Y nuestra vida, poco a poco, con los primeros ejercicios de la fe práctica en acción, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la Biblia, va trabajando en diferentes áreas, de diferentes formas, escudriñándonos allá adentro, y el Espíritu Santo enfocándonos, ayudándonos, y comenzamos a disfrutar de lo que antes no disfrutaba, del sol, del aire, la vida, amistades, familia, Dios, iglesia, Biblia, fe. Y comenzamos a no disfrutar con lo que antes sí disfrutábamos y que no debíamos disfrutar, metidos en actividades pecaminosas, dañinas, perversas, y que de alguna manera antiguamente disfrutábamos, pero que ahora en Cristo ya no debemos de disfrutar de esa manera. Amada iglesia, todo esto y más es la acción práctica de la fe, dando inicio a lo que la Biblia dice. Busque por un momento 2 Corintios 5, 17. A lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, versículo 18, que es la primera frase. Lo que vengo diciendo es que esta fe y estos primeros pasos de la fe práctica puesta en acción es lo que la Biblia llama, como dice el versículo 17, 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es, nueva criatura somos. Nuestro viejo hombre ha quedado allá atrás. Ahora somos un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva vida, creados en Cristo Jesús a su semejanza. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, hablando sobre esto mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues haber resucitado con Cristo, es decir, ahora que somos creyentes,
ahora que somos nueva criatura. Si pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ese buscar implica acción. Aprender a buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que no perecen. Dejar de lado las cosas triviales, pasajeras, efímeras. Y aprender a buscar las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned otra acción. Poned la mira en las cosas de arriba. No solamente buscar las cosas de arriba, sino mantener nuestra mirada puesto en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto a lo terrenal. Porque hemos sido muertos a lo temporal. Hemos sido muertos a los pasajeros. A lo pasajero y a lo trivial. Y esta fe que ha crecido y se ha desarrollado y ha sido despertada en nosotros, esta fe nos lleva a mirar hacia lo celestial, a mirar lo de arriba y a accionar nuestra fe en acciones prácticas, obras de nuestra fe, obras de vuestra fe. Versículo 5, debido a esto, haced morir, son acciones, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La Biblia está llena de ejemplos donde nos invita a poner acción práctica a la fe que ha sido despertada en nosotros, que el pecado la tenía obstaculizada, que Dios, Creador, puso dentro de nosotros esta capacidad en el ejercicio del libre albedrío, pero que la gracia preveniente, la gracia que precede, llama desde el exterior y llama desde el interior del hombre para que sea salvo. Y una vez siendo salvo, siendo creyente, esa fe comienza a crecer y comienza a accionarse y comienza a mover su vida y mi vida en dirección correcta, en acciones correctas, en obras de nuestra fe. Santiago capítulo 2. Amado, esto y más son obras de la fe. Y si la fe no tiene acción, y si la fe no tiene obras, es una fe muerta, insípida, inservible, infructuosa. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene acción, si no tiene trabajo, si no se mueve, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta.
Y tenemos que aprender, amados hermanos, y tenemos que mantenernos en este aprender, y tenemos que mantenernos en este ejercicio constante de hacer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo, para que el pueblo de Dios anduviésemos en ellas. Y esto es hasta que Cristo venga. Hermano, y no me refiero únicamente dentro de las 4 paredes de la iglesia, no me malentienda. Me parece, sin miedo a equivocarme, hermano Natanael, que yo soy cristiano aquí y, como dicen en Chile, hasta la quebrada del ají. Así dicen, compatriota, aquí hasta la quebrada del ají, dicen en Chile. Soy cristiano en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la familia, en el vecindario. Y tenemos que constantemente en todas esas áreas ponerle patitas, ruedas a la fe para hacer obras conforme a nuestra fe. Así que con esto en mente, fe más obras es lo que hemos titulado fe práctica en acción. La palabra de Dios nos mueve, nos lleva. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, se ha mostrado, se ha desarrollado, se ha perfeccionado en acciones propias de obras de fe. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, habiendo practicado una fe vana, una fe no bíblica, adorando imágenes, adorando dioses que no son dioses. Ahora que hemos venido a Cristo y estamos en Cristo, ahora es que debemos verdaderamente ponerle patitas y ruedas a nuestra fe para accionar. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por nosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermano, estas acciones de fe no son en tu fuerza, no son en tu capacidad, no son en tu intelectualidad, no son por medio de tu raciocinio. Estas obras de fe las tenemos que aprender a hacer en el poder de Dios, en la gracia de Dios. A veces no sabemos lo que Dios va a hacer mañana con algo que comencé hoy día. Pero Dios
lo multiplica y lo desarrolla. Hermana Elba, ¿usted se recuerda cuando nos congregábamos allí en Manhattan, en ese lugarcito, y éramos 2, 3 o 4 o 5, sin saber lo que Dios quería hacer? Y mire hasta dónde nos ha traído el Señor. Y mire todo, no teniendo nada, ahora tenemos todo. Y todo pago. Obras de fe en el poder de Dios. El misionero, obras de fe en el poder de Dios. El pastor, obras de fe en el poder de Dios. El maestro de niños, obras de fe en el poder de Dios. El maestro de jóvenes, obras de fe en el poder de Dios. Hermano Natanael, ¿qué tú sabes de todos estos muchachos que te ha tocado pastorear? Por decirlo de una manera, ¿qué tú sabes lo que va a ser de ellos mañana? Pero confiamos en que la obra de fe que tú has desarrollado en el poder de Dios, mañana dé fruto. Porque cuando hacemos esta obra de fe en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, en la acción de Dios, Dios entonces bendice. Y Dios prospera. Hemos dejado de salir a tocar puertas. Nos hemos puesto vagos. El verano nos ha quemado un poco, pero cuánta bendición hemos recibido en todos estos años que por años y años hemos salido a predicar, tocar puertas, hablar con la gente en la calle. Pastor, pero yo no he visto mucha gente que viene como consecuencia de esta obra evangelística que hacemos puerta a puerta o en la calle. No se preocupe, salga y haga la obra, que el resultado lo da Dios. No vienen de allí, pero vienen de allá. No vienen de allá, pero vienen de acá. La cosa es mantener haciendo esa obra de fe. Creo que tenemos que ponernos las pilas, pero el sol está quemando, pero hay que ponernos las pilas, Pastor Jerry. ¿Ok? Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, segunda de Tesalonicenses 1:11, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, y cumpla, ¿cierto?, toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Abraham oyó, escuchó, cuando Dios le dijo a Abraham: apártate de tu familia, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a enviar. Y Abraham fue y viajó. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que Abraham fue sin saber dónde iba. Y llegó a donde Dios lo llevaba, porque fue fe puesta en acción. David conquistó a Goliat por fe práctica en acción. Josué terminó conquistando toda la tierra prometida. Fe práctica en acción. Moisés en Egipto, milagros y plagas. Y Moisés fue a tomar acción en el nombre de Dios con fe. Y tuvo victoria. En una familia, Dios comienza con uno en la fe. Y Dios hace la obra en todos los demás. En la familia de la hermana Gudelia y el hermano Héctor, comenzó con Chanito y Connie.
Pero en la familia de Chanito comenzó con María, comenzó con María, Chano, luego llegó Adán de México, se convirtió, lo mandamos para México a estudiar, tremendo pastor, tremenda obra que tiene en Guerrero. Y de ahí Chanito saltó para la familia de su prometida, que es Connie, su esposa, y Connie comenzó Dios a usar acciones de fe en Connie, para su mamá, para su papá, para Robert, para Patty, para Zuley, porque también ella venía de vez en cuando al comienzo, y las acciones prácticas de la obra de fe se van desarrollando lenta, gradual y progresivamente. La hermana Solange recibió un tratado en la calle, en Manhattan, un tratado, y empezó a buscar la iglesia porque ella necesitaba congregarse. Y a lo mejor había visitado algunas, pero no le convencían, no sé, no me recuerdo todo el testimonio. Llegó a nuestra iglesia y hasta el día de hoy no la hemos podido sacar de este lugar. Le he dicho hasta del mal que va a morir y no quiere irse. Y llegó Solange. Y llegó con su hija, casi terminando la universidad. Ay, pastor, yo me quiero casar. Bueno, hermana, cásese en el Señor y cásese bien. Pero como que aquí no hay mucho prospecto en este lugar, no se apure. Siga orando, coloque el pantalón en la pared y arrodíllese y dígale al Señor, Señor, llénalo, Señor, llénalo, Señor, llénalo. Y tenga fe. Y le aconsejábamos a ella, y de repente entró por la puerta un joven que venía de la República Dominicana, amor a primera vista, y ahí están los dos. Y todo comenzó por un tratado, que alguien se lo dio, un hermano de la iglesia, fue Lili. Lili, tú se lo diste, tú nunca debiste haber hecho eso, Lili. Shame on you. ¿Se da cuenta lo que implica la obra de fe? Elías oró y cayó lluvia. Primero Elías oró y no llovió, y luego cayó tremenda lluvia cuando le dijo al rey Acab que venía a veces esa nube, y vino tremendo chubasco después. Elías oró y fuego cayó y consumió a 450 profetas de Baal. Nosotros oramos y pedimos sanidad, fe en acción, y Dios hace la obra. Nosotros oramos, se pide trabajo, cambio de horario, fe práctica en acción, y Dios hace la obra. Amada iglesia, amados hermanos, somos llamados a vivir en una constante fe práctica puesta en acción. Dios, en el poder de Él, como hemos leído, se derribará toda fortaleza y conquistaremos las promesas que Dios tiene para su pueblo. Amado, ¿entendió usted que si somos creyentes de verdad y que existiendo fe, esta fe nace del oír la palabra de Dios, la cual comienza a actuar, a accionar en nosotros? Hermano, ¿entendió usted que si somos creyentes de verdad, la acción de la palabra del Señor con nosotros y por nosotros germinará nuestra fe, crecerá nuestra fe y la va a ir haciendo fructificar para gloria de Él?
Hermano, entendió que si somos creyentes de verdad y que habiendo fe, esta fe me tiene que hacer obras de fe en el poder de Dios para seguir haciendo la obra de Dios. ¿Es usted creyente? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es usted hija de Dios? ¿Ya rindió su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento? Si es así, se tiene que ver su fe, porque la fe no se ve. Vean mi fe. La fe no se ve, la fe se muestra a través de las obras de la fe. Y vamos mirando y vamos observando. Hermana Marili, ¿recuerde su mamá, Ramonita? A mí me encantaba ir a ver a Ramonita, la mamá de ellas, porque cuando yo entraba, ella le decía a Solange, qué pollo este pastor. Y me piropeaba, qué pollo decía. Hermana, mire lo que ha hecho el acto de fe, la fe práctica en acción de su mamá. Aquí está Solange, aquí está Lourdes, aquí está usted, aquí está la otra hermana y el fruto, Wendy y las muchachas por acá. Mire lo que hace la fe. En el poder de Dios no es en vano, pero tenemos que buscar esa constante acción. Santiago capítulo 1. Por eso que tenemos que caer en este versículo. Santiago capítulo 1. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Es decir, la palabra que entra a nosotros, tenemos que pedirle al Señor que nos permita ponerla en práctica en nosotros, por nosotros, para nosotros y para bendecir a otros. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y aquí está la perfecta ley, la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y termina con la idea, siendo hacedor de la obra. ¿Qué obra? La obra de la fe. Este será bienaventurado en lo que hace, en el nombre de Dios, con la fe. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y aquí tenemos el ejemplo de alguien que actuó en fe, que accionó en fe. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Cristo, y las hace, las pone en funcionamiento, va practicando, le pone patitas y ruedas a la fe. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es esto? Sino fe práctica en acción. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, obras de fe, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos, lluvias, tempestades y soplaron grandes vientos
y la casa permaneció fuerte y firme, porque actuó, porque hizo las obras de fe. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no pone en práctica, se olvida de las obras prácticas de la fe, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tuvo la oportunidad de hacer, de funcionar, de incrementar a su vida acciones propias de la fe, fe práctica. Tuvo la oportunidad, pero no hizo nada. Y cuando vinieron vientos, tempestades, vientos huracanados, tormentas, grandes lluvias, la casa cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Permítanme buscar este último versículo que se me olvidó buscarlo aquí para volverlo a meditar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Del versículo 3 al versículo 11, segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, toda responsabilidad, todo esfuerzo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, están en vosotros y están constantemente en práctica, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro decía: yo no voy a dejar de enseñarle estas cosas, aunque ya se las he enseñado y aunque ya ustedes las saben, pero es importante reforzarla ahí, para que entendamos que no podemos dejar ciertas cosas. Los actos de fe, los actos de la fe práctica puesta en acción, comienzan poco a poco, leyendo su Biblia, orando,
congregándose poco a poco, aprendiendo poco a poco, y en ese proceso, al comenzar, usted va a ir notando cambios y va a ir viendo milagros y va a ir viendo cositas, y esto tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo como una bola de nieve que viene abajo y que en la medida que rueda, más crece y más crece y más crece. Obras de fe. Somos llamados a vivirlas, a practicarlas, a incrementarlas en nuestra vida. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos amas. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, maravilloso, y nos enseña estas verdades prácticas de lo que es la fe. Una fe activa, una fe que produce, una fe que se mueve, una fe que transforma, una fe que corrige, una fe que trae fruto, una fe que trae bendiciones, una fe que el fruto es a 30, a 60 y a 100. Gracias, Padre, gracias. Bendiga, Señor, cada hermano, cada hermana, que puedan, Padre, permitir que su presencia en cada uno de ellos, el Espíritu Santo y su palabra, trabajen de manera ardua, de manera incansable, en sus mentes, en sus corazones, en sus almas, para que sean vidas convertidas en acciones propias de obra de fe, para gloria de su nombre. Bendiga este tiempo. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.